El Real Madrid solventó ese enfrentamiento de octavos de final del Mundial de Clubes ganando 1-0 a la Juventus de Turín. El conjunto italiano, que venía de quedar segundo en la fase de grupos, empezó haciendo una buena fase de grupo goleando los dos primeros partidos, pero luego perdió de forma escandalosa frente al City en un muy mal partido, en este caso del conjunto turinés. El Real Madrid venía de hacer 7 puntos de 9, yendo de menos a más, de hecho, en esa fase de grupos del Mundial de Clubes. Y bueno, se enfrentaban ahora en este enfrentamiento de octavos de final. Una primera parte, o más que la primera parte, un inicio de partido donde a mí la Juve me empezó gustando más. No me salió no me gustó la salida del Real Madrid al partido. Vi al equipo con poca energía, vi al equipo bastante pasivo. Y sobre todo, la Juve vi que con pocas cosas le estaba haciendo demasiado daño al Real Madrid. Por plantear un poco lo que proponían ambos equipos, el Real Madrid es literalmente lo mismo de lo que hablamos el otro día, al menos en el inicio. Luego se hizo alguna otra variación que luego comentaremos, pero de inicio el Real Madrid volvió a salir con esa defensa de tres centrales, con Tchouaméni como el central del medio, Rüdiger y Huijsen a los lados, Arnold Fran García como carrilero ya muy establecido, Arda Güler como medio centro, que yo siempre os digo lo mismo. Aquí nos lo plasman una especie de línea de tres en el centro del campo, pero luego realmente sobre el césped no se plasma de la misma manera. Arda Güler ocupa más que pasillo izquierdo principalmente, y no puedo abrirlo aquí lo de Arda Güler. Bueno, da igual, ya lo comento yo. Arda Güler suele pisar mucho más pasillo interior, realmente, ¿vale? Fede Valverde, digamos que es el box to box que puede ocupar prácticamente la zona que desee. Y Bellingham, digamos que es el mediapunta derecho. Pero Arda Güler para mí es el que está jugando de mediocentro más posicional ahora mismo con balón. Luego en fase defensiva suele hacerlo Valverde. Lo mismo que comentamos el otro día. Y luego arriba, Vinicius, una especie de mediapunta izquierdo, digamos, su atacante caído a la izquierda. Y Gonzalo como 9. ¿Qué proponía la Juve con un esquema más o menos similar? ¿Vale? Más o menos similar. Es verdad que la Juve sí que juega con dos mediapuntas muy marcados como con Seisao a la derecha y Gillis a la izquierda, ¿vale? Claramente, además, como mediapuntas. El Real Madrid intercambia más el hecho de tener dos mediapuntas o tener tres centrocampistas según el rol que tenga Bellingham. Pero el resto, los esquemas realmente son muy similares. Diferencia que la Juve es un equipo que cierra mucho más juntito por dentro. De hecho, se junta más a su portero y deja básicamente las bandas libres para los carrileros rivales. O sea, la Juve prefería que el Madrid atacase siempre por fuera. En ese plan de partido al Real Madrid le costó muchísimo atacar en la primera media hora. Y la Juve, cuando recuperaba y transitaba, creaba peligro principalmente desde la figura de Kenan Yildiz entre líneas, siempre como ese jugador lanzador o siempre como ese jugador receptor, ganando la espalda a los centrocampistas. Y también con la figura de Kolo Muani, tanto atacando el balón al espacio como en ese duelo 1 para 1 contra los centrales del Real Madrid, donde Kolo Muani en la primera parte ganó bastante. A partir de la figura de ellos, la Juve podía transitar y le creó las dos primeras ocasiones al Real Madrid, donde, bueno, al final una, si no me equivoco, la paró Courtois, otra se fue fuera en un disparo desde fuera del área. O sea, la Juve tuvo esas primeras ocasiones y me gustó más cómo salió al partido. Yo diría que el Real Madrid empezó a igualar más que el control, porque el control del partido en cuanto a la posesión del balón la tenía casi siempre el Real Madrid. La Juve no la quería tampoco demasiado. Así que más que el control es la sensación de igualdad. Eso empezó a igualar el Real Madrid en el tramo final de la primera parte. Tuvo una ocasión muy buena Jude Bellingham, pisando este pasillo derecho, juntándose con Alexander Arnold. Y fue la mejor ocasión del Madrid en la primera parte. Pero el partido se va al descanso 0-0 con la sensación de el Real Madrid tiene que hacer mucho más. En la segunda parte es donde se empieza a justificar que el Real Madrid se llevase el partido, y a mí me pareció personalmente muy superior a la Juventus en ese segundo tiempo. Por ejemplo, aquí Raulín dice que es lo que vio del partido, esa segunda parte, y bueno, creo que esa segunda parte es donde sí que empezamos a ver un Real Madrid bastante trabajado y un Real Madrid pareciéndose más a lo que Xabi Alonso va a intentar proponer. Realmente en la segunda parte no es que haya ningún cambio táctico absolutamente brutal, no es que haya tampoco ningún cambio de jugador directamente. La propuesta era muy parecida, con para mí el pequeño matiz de que el Real Madrid se estableció menos en defensa de 5 y Tchouaméni pisó más una posición cercana al centro del campo. En la segunda parte jugó más como medio centro
para que la Juve, al final, claro, la Juve intentaba estar muy cerca de su portero. La Juve prácticamente no presionaba a los centrales del Real Madrid. Tenías aquí a 3 jugadores cuando realmente el balance casi con 1,5 lo podías hacer sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, adelantó la posición de Tchouaméni más al centro del campo. Eso le dio más libertad a los jugadores que estaban en el propio medio, como Güler, como Valverde, como Bellingham. Yo diría que principalmente para Fede Valverde, que fue el MVP de la segunda parte, luego hablaremos de él. Y el Real Madrid para mí ahí empezó a mejorar bastante. Igualmente, el gol llegó en una acción donde el talento individual hace presencia y hace justicia. En este caso, un gran centro de Alexander-Arnold en el carril derecho. Vamos, es un centro medido a la cabeza de Gonzalo García. Y un Gonzalo que no estaba haciendo su mejor partido, no porque lo estuviese haciendo mal, sino porque el contexto que le se presentaba enfrente de la Juve a Gonzalo le impedía mucho participar y ser protagonista. O sea, un equipo muy encerradito. Gonzalo es que prácticamente ni apareció, pero cuando tuvo que hacerlo, marcó con un grandísimo golazo en un gran remate de cabeza y puso el 1-0, que fue el único gol del partido para que el Real Madrid se llevase la eliminatoria. Eso habla muy bien de Gonzalo, otro de los nombres de los que luego tenemos que seguir hablando. Más allá de ese gol, yo creo que ya a partir de ahí el Real Madrid pudo hacer mucho más, incluso para, no sé si golear a la Juventus, pero sí para ganar con más facilidad de lo que el marcador dice. Lo que pasa es que ahí apareció la figura de Pinsoglio, iba a decir de Pinsoglio, no sé por qué he pensado en Pinsoglio de repente, que es el portero suplente, de Michele Di Gregorio, perdón, que fue seguramente el mejor jugador de la Juve, incluso el mejor jugador del partido posiblemente. O sea, lo de Di Gregorio fue absolutamente espectacular, no sé cuántas paradas hizo, si fueron 8, 9 o 10. Me parece que él fue el que evitó la goleada finalmente de la Juventus de Turín y que el Real Madrid se mereció marcar más goles sin ningún tipo de problema en la segunda parte. Seguramente la Juve se quedó corta. A mí es un equipo que defensivamente no me convence demasiado y es verdad que tiene muchas bajas. Ayer la línea defensiva era Kalulu, Rugani, Lloyd Kelly. Estamos hablando de una pareja de centrales que, más allá de Kalulu, que sí que ha sido más o menos titular, le faltan cosas y sobre todo tiene bajas. Gatti, que entró en la segunda parte, venía de lesión, ¿vale? O sea, jugó literalmente unos minutos por ese motivo, pero es titular más o menos habitual. Por supuesto, Bremer es su mejor central y entró en la convocatoria, pero un poco parecido a lo de Dani Carvajal, que por cierto, gran noticia que vuelva Dani Carvajal, pero ninguno de ellos jugó por el mismo motivo. Venían de una lesión larga y no podía jugar tampoco. Luego, fue muy importante Renato Veiga, ¿vale? En el segundo tramo de la temporada pasada en la Juve como central izquierdo, pero no lo han recomprado al cedido por el Chelsea. Entonces, bueno, tiene una línea defensiva para mí con bastantes dudas. También lo del el carril derecho, creo que es una posición bastante mejorable. Creo que donde mejora la Juve de forma clara es del centro del campo en adelante. O sea, Cambiaso es un jugador interesante. Kolo Muani a mí me parece un buen delantero para nivel Juve. Conceição es un chico que quizá a mí me gusta todavía menos que la mayoría, pero el potencial está ahí y es un jugador interesante. Gillis es un talentazo espectacular y seguramente de lo mejor de la Juve a día de hoy. Me gustó mucho el partido de Khéphren Thuram, mucho. Sin duda Di Gregorio fue el mejor, pero a lo mejor el siguiente ya sería Khéphren Thuram. Bueno, los dos más destacados. Pero pese a todo esto, la Juve sigue teniendo dificultades, sobre todo para mí, defensivas. Y eso el Real Madrid lo explotó en la segunda parte. Como digo, hemos visto cosas muy parecidas a lo que vimos ya en el partido frente al Salzburg, ¿vale? De la fase de grupos, un esquema muy similar, ideas muy parecidas, pequeños matices por comentar. La vuelta de Kylian Mbappé fue el primer cambio en este caso por Gonzalo García. Yo creo que este cambio no es que signifique nada. ¿A qué me refiero? Mbappé tenía ya que volver a jugar de cara a que esté mejor para cuartos de final, semifinal y demás. O sea, en ese sentido Kylian Mbappé es lógico que tenga minutos ya. A su vez, Gonzalo García, que fuese sustituido, no creo que implique nada malo. Gonzalo García lleva 4 partidos consecutivos siendo titular, varios de ellos jugando los 90 minutos. O sea, creo que darle descanso ayer pese al gol tenía sentido. Y el contexto del partido pese a su gol tampoco estaba demasiado para él. Entonces creo que no significa nada malo ese cambio. Lo que sí es verdad es que hay ciertas cosas en el Real Madrid que más o menos podemos ir sabiendo ya respecto a lo que está planeando a día de hoy Xabi Alonso, y que creo que se van a establecer así al menos hasta inicio de temporada,
veremos a ver si este esquema es factible para el Real Madrid hasta final de temporada, porque qué cosas veo yo bien con este esquema y qué cosas veo mejorables. Bueno, yo creo que, bueno, Courtois ni lo debatimos. Yo creo que lo de Tchouaméni como central del medio ahora mismo tiene sentido por diferentes motivos. Seguramente Tchouaméni no sea la posición que más le guste jugar. Es una posición que tampoco le permite sumarse al ataque ni chutar desde fuera del área, que es algo que a Tchouaméni le gusta. Es cierto, pero también creo que es una posición que a Tchouaméni le viene bien. ¿Por qué? Porque es un jugador que, partiendo desde el centro de la defensa, puede anticipar siempre, que es algo que le gusta mucho hacer a Tchouaméni, y es uno de los problemas que tiene cuando juega de central, que anticipa como si fuese un mediocentro, pero cuando no llega a anticipar bien o le gana la posición, el equipo queda muy mal parado. Jugando con defensa de 3 siempre va a tener la cobertura de Huijsen y de Rüdiger, y por lo tanto Tchouaméni puede ser más impulsivo y poder ganar duelos anticipando, que es una de sus mejores características. Yo creo que Tchouaméni tiene sentido que acabe siendo central titular del Real Madrid, sobre todo porque en el centro del campo, con lo que está intentando proponer ahora mismo Xabi Alonso, yo a Tchouaméni no lo termino de ver. Principalmente ese es el tema. Yo a Tchouaméni lo veo en dos sitios: o como está jugando, o que sea suplente. Son las dos únicas opciones que veo. Por ejemplo, aquí decía Peri que él ve que va a acabar siendo Rüdiger al medio y Carvajal central derecho. Podría ser sin ningún tipo de problema. Pero, ojo, porque yo no veo raro que sea Tchouaméni el que acabe siendo el central del medio. Huijsen creo que va a estar muy claro en izquierda, ya lo dije yo cuando lo ficharon. Huijsen se va a ir seguramente al perfil izquierdo de esa defensa, aunque tampoco me hubiese extrañado que fuese Rüdiger a la izquierda y Huijsen a la derecha, pero el tema de que sea ambidiestro a Huijsen ahí le da mucha libertad. Creo que ayer no hizo su mejor partido, quizá a lo mejor fue el más flojito de todos los que ha tenido en el Real Madrid, pero sigue estando a un gran nivel, ha caído de pie en el equipo, me encanta. Y luego en derecha se nota que Rüdiger todavía no está en su mejor momento. Ha tenido dos partidos bastante reguleros, ayer jugaron 90 minutos. Hay que ver para mí cómo está Carvajal, cómo está Militao, dos jugadores que le pueden competir el puesto si se recuperan bien de la lesión, pero también pasa lo mismo con Rüdiger. Si Rüdiger está a muy buen nivel físicamente, es central titularísimo. El que claramente creo que aquí ha perdido muchísimas opciones es Raúl Asensio. Ha jugado muy mal con Xabi Alonso, muy mal. Ayer ya directamente tuvo 0 minutos y fue suplente. Y creo que lo de Raúl Asensio me pinta complicado en el Real Madrid a día de hoy. Creo que Xabi Alonso va a intentar, antes que se recupere Carvajal, Militao, Rüdiger a buen nivel, antes de que Asensio acabe siendo titular. Sinceramente. Mira que tiene buen encaje a priori en ese central derecho, pero le ha fallado a Xabi Alonso en los primeros partidos y creo que se lo puede pagar caro. Luego, se está hablando mucho del tema de los carriles en el Real Madrid. Yo creo que el rendimiento de Fran García en este Mundial de Clubes está siendo muy alto, incluso superior a lo que mucha gente podía esperar en un inicio. El tema del carril del Real Madrid es algo muy complejo. Lo primero porque el Real Madrid nunca ha jugado así. Y lo segundo porque se le piden cosas distintas a ambos carrileros. Fran García tiene una cosa muy buena como carrilero. Y es que tiene físico, potencia. Seguramente es un jugador que, sin ser el jugador más técnico del mundo, llega bien a línea de fondo. Creo que es un jugador que tiene un buen encaje en el Real Madrid como carrilero puro. ¿Cuál es el tema? Que el extremo es Vinicius. Vinicius, o sea, extremo entre comillas, pero Vinicius parte como delantero izquierdo y al final se acaba vistiendo más como mediapunta izquierdo, incluso como extremo puro, que delantero como tal. Y cuando Vinicius hace ese movimiento de caer mucho a la banda, el carrilero ya no tiene que ganar en línea de fondo, sino que ocupar un rol por dentro donde asociativamente sea mejor. Y eso a Fran García, por ejemplo, le cuesta y tiene carencias. O sea, Fran García que es un buen lateral, pero es un lateral muy clásico. Lateral de mucha potencia, físico, recorrido, gano línea de fondo, te pongo un buen centro, defensivamente no está mal. Y es un poco su rol. Y para mí lo ha hecho bien en este Mundial de Clubes en ese rol. Pero cuando ya le piden más cosas, que creo que ayer el partido se las pidió, me deja un poco frío. Por ejemplo, en esa función Miguel Gutiérrez me parece ideal. Por eso yo no entiendo muy bien por qué Miguel Gutiérrez no es un fichaje del Real Madrid. Luego puede estar mejor o peor, ser titular o no, veríamos. Pero es que por encaje por lo menos, con lo poco que te cuesta,
Miguel Gutiérrez creo que haría la posición de carrilero izquierdo muy pero que muy bien para lo que está intentando plantear a día de hoy Xabi Alonso. Y luego lo del carril derecho con Alexander Arnold. Yo he leído de Alexander Arnold elogios y a su vez alguna crítica en redes sociales últimamente. Creo que nadie duda de su capacidad técnica ni de que es un jugador con balón absolutamente prodigioso, el pie derecho que tiene. Mismamente ayer no estaba haciendo un buen partido y mirad qué centro le pone a Gonzalo, o sea, es delicioso. Alexander Arnold en ese sentido es un jugador que te va a dar muchísimo en centro lateral, en balón parado. Bueno, todo lo que viene siendo golpeo de balón y técnica, Alexander Arnold te lo va a dar. ¿Cuál es el problema seguramente de Alexander Arnold a día de hoy? Que en este Real Madrid se le está pidiendo que sea un jugador de abarcar todo el carril derecho. Y eso Alexander Arnold no es. O sea, es justamente todo lo contrario a lo que es Fran García. A Fran García se le piden hacer cosas de Alexander Arnold por tener a Vinicius, pero como la banda derecha, sin embargo, no hay un Vinicius, sino que está totalmente vacía, a Alexander Arnold se le pide ser un Fran García. Ese para mí es el problema que tiene el Madrid a día de hoy en los carriles, y creo que el de la derecha no es solventable. O sea, creo que Alexander Arnold va a tener que acostumbrarse a que el carril sea todo para él. ¿Cuál es el problema? Que Alexander Arnold, que hemos visto ser mejor lateral del mundo posiblemente, no ha sido un jugador que ocupe todo el carril y un jugador que sea el que te da la amplitud en el juego. Alexander Arnold en el Liverpool era un jugador que partía desde el lateral derecho siempre en defensa de 4, luego se podía venir por dentro para ser el organizador y siempre tenía a Salah por delante para estirar, ya sea en profundidad o ya sea pegado a línea de cal. Eso en el Real Madrid no lo tiene. No va a tener un jugador que te estire a la profundidad. Sí que puede tirarte algún desmarque Gonzalo García o Jude Bellingham para apoyarte en él en ese lado. Y a mí ese Bellingham más Arnold me parece interesante. Pero no son jugadores que te estiren un desmarque a, no sé, 40 metros de la portería rival como te lo hacía Salah y Arnold dejaba a Salah solo en mano a mano contra el portero rival. Eso en el Madrid de Arnold no le va a pasar. Quizá con Mbappé en algún punto sí, pero con Salah salía muy natural esa pareja. Y lo que evidentemente no va a tener nunca en el Real Madrid o casi nunca es un futbolista que le estire el equipo por fuera. Lo que viene haciendo Rodrigo en años anteriores en el Real Madrid y que parece que ya no lo va a hacer más, precisamente, creo que a Arnold le viene bien. Llámalo si quieres Mastantuono o Brahim si ocupasen el rol de Bellingham. A lo mejor con Brahim o Mastantuono, si Xabi Alonso le pide a ellos que jueguen muy por fuera, es donde Arnold pueda tener el mejor encaje. Pero esto habitualmente lo veo poco probable. Y por lo tanto creo que la versión de Arnold del Liverpool en el Real Madrid de momento no la podemos ver. Se le va a pedir otra cosa. Quizá defensivamente va a tener menos sacrificio porque en defensa en este sentido tiene un jugador que le va a hacer la cobertura siempre por jugar en defensa de 3 centrales, sí, pero con balón Arnold no se puede meter nunca por dentro en este rol, nunca va a poder ser organizador y sobre todo va a tener que dar una amplitud cuando su rol anteriormente no era ese, al menos en el Liverpool. Dice por aquí, a lo mejor Alonso tiene que intentar que Arnold esté y no llegue. Es que yo creo, Peri, que precisamente Arnold es un jugador que no tiene ni que estar ni que llegar. Es un jugador que tiene que hacer que los demás lleguen, seguramente. Ese es el punto. Yo creo que lo que está intentando de momento simplemente es un jugador que ocupe un vacío existencial que tiene el Madrid en el sector derecho. Que es un vacío que te ha ocupado Rodrigo, no un gran rendimiento, pero es el que había. Te lo ha ocupado 1000 veces Valverde, sobre todo en ese famoso año de los 3 centrocampistas más Valverde en derecha. O sea, esto lo hemos visto también en ese año de Benzema, Vinicius nivel superstar y Valverde te compensaba en derecha. Claro, en ese punto, por ejemplo, el Madrid es que nunca tiene un jugador en derecha que le haya fijado claramente esa posición, como sí que la ha tenido en izquierda con Vinicius de forma muy marcada, por ejemplo. Entonces, claro, creo que Arnold es el que le toca cumplir esa función ahora, pero no es exactamente eso. Dice Peri que esté más para juntar pases que más que lo que hacía Frimpong. El tema, Peri, es que Xabi Alonso le está pidiendo no lo que hacía Frimpong, porque Frimpong al final estaba también muy relacionado con llegar básicamente a línea de fondo. Creo que Alexander Arnold es un jugador que le vas a pedir mucho centro lateral porque el pie que tiene es exquisito,
pero quizá no le pide tanta relación con el gol de forma directa. Pero yo creo que a Alexander Arnold Perin no se le va a pedir juntar pases, porque para juntar pases es que ya tiene otras cosas. Y sobre todo, tienes esa falta de futbolista que por fuera te fije el equipo. Así que bueno, a partir de ese punto, yo creo que Arnold no tiene el encaje más sencillo, pero seguramente sí que sea la pieza más útil para esto. Luego lo de Arda Güler, Valverde y Bellingham, ya lo expliqué en el anterior día, el rol que tiene cada uno. En ese rol Fede Valverde se está desatando y para mí ayer fue el mejor jugador del Real Madrid. Aquí ya en la propia estadística avanzada te lo ponen, que fue el mejor a nivel estadístico, pero es que su segunda parte de ayer me parece espectacular, sencillamente espectacular. No marcó como en el partido anterior, pero igualmente, bueno, hizo una chilena que casi marca también, pero igualmente su segunda parte es prodigiosa, la cantidad de campo que abarca, y encima como ahora está jugando con libertad total de movimientos, con balón, no es el jugador que tenga un último pase increíble, ni a priori es el jugador que más gol tenga, pero sí que es verdad que es un jugador que al final simplemente por su físico se acaba imponiendo y acaba encontrando su espacio. Así que ayer volvió a hacer un partido espectacular, mejor que el de Jude Bellingham y mejor que el de Arda Güler. Arda Güler sí que fue a rato su partido, a mí su inicio no me gustó demasiado, pero bueno, yo seguiré confiando en Güler en ese rol de organizador de juego, a la espera de que si se haga algún fichaje ahí, que habrá que ver si Stiller puede ser eso, pero de momento es Arda Güler, contando con que Modric se va y que de momento Dani Ceballos no parece que sea el jugador que más le guste a Xabi Alonso. Luego hablamos de los suplentes. Luego lo de Vinicius muy claro. Ayer Vinicius lo volvimos a ver en ese rol un poquito... En ese rol de que a Vinicius había que pedirle más. Me encantó su partido frente a Pachuca, pero es verdad... frente al Salzburg, pero es verdad que ayer... a Vinicius le costó un poquito más, dejó algún buen detalle que otro, eso sí. Siempre nos deja algún regate que se queda en 1-1 contra el portero. Pero estuvo algo fallón de nuevo y asociativamente tampoco lo vi en su mejor día. Y Gonzalo lo he comentado antes. El partido era el contexto más difícil que él podía tener. Porque no tenía espacio ni de tirar el desmarque, ni de asociarse por dentro. No sé cuánto van esto con el partido, pero poquísimos en la primera parte. Y en una que tiene, te la manda a la jaula. Está tocado por una varita, es el mejor jugador del Madrid en este Mundial de Clubes. Es seguramente el jugador revelación, de hecho, de este Mundial de Clubes. ¿Qué decir de Gonzalo? Ya hablé sobre él el otro día largo y tendido, expliqué cuál era su situación, di mi opinión sobre que debería ser un jugador número 12-13 recurrentemente en la plantilla del Real Madrid, muy por encima de Hendrik y muy por encima de otros. Simplemente tiene un problema, se llama Gonzalo García, es canterano, no se pagaron 60 millones por él. Y tiene a Vinicius y Mbappé por delante, que durante la temporada te van a pedir jugar los 90 minutos en cada uno de los partidos. Y creo que su papel puede acabar reduciéndose a nada durante la temporada. Pero, sinceramente, me parece que bueno, que debería tener más peso. No solo ahora en el Mundial de Clubes, sino también cuando empiece la temporada de forma regular. Antes de irme a los del banquillo, porque hay cosas también que quiero tratar, quiero leeros un poco por el chat. ¿Vale? Porque, por ejemplo, había aquí gente que todavía no he saludado, como es el caso, por ejemplo, de J. Moren, que por aquí nos decía: buenas tardes, seguimos dejando rivales libres cuando presionamos a los centrales y la banda derecha se queda muy sola. Tren notaba mucho la falta de ayuda. Estoy de acuerdo, J. Moren, y es parte de lo que he comentado, de lo que decía con Trent Alexander-Arnold. A ver, ¿qué más había por aquí? Vale, bueno, estáis hablando vosotros mucho por el chat entre vosotros. Vale, le hemos comentado de Tchouaméni por Carvajal y Rudiger al medio. Vale, mira, Ferru también se pasa por aquí. ¿Qué tal, Ferru? ¿Cómo estás? Y decía: buenas tardes, el Valencia este año, si no cambia de accionarial, va a sufrir bastante. 0 fichajes, solo cesiones. Se va Mosquera. En fin, un club histórico puede sufrir a desaparecer por pedir un préstamo. Hombre, no nos volvamos tampoco... Bueno, sabemos la difícil gestión que tiene el Valencia por delante. Sabemos que es un club que está como está en los últimos años. De allá a desaparecer, tranquilo, Ferru, tranquilo. Acaba de empezar el mercado de fichajes. Oye, 0 fichajes no. Dani Raba. Joder, Dani Raba no está mal. Subimos un TikTok hace semanas, perdón, sobre Dani Raba y lo mucho que me gustaba el fichaje de Dani Raba. Queda tiempo, tranquilo, Ferru. Al igual que no habéis fichado a casi nadie, solamente un fichaje, tampoco se os ha ido nadie. Se os va a ir Mosquera a priori, pero calma, tranquilidad.
llegarán refuerzos. Y también aquí haremos un reconstruyendo al Valencia, dentro de poquito. Bueno, cosas del banquillo a comentar, ¿vale? Aquí tenéis los jugadores que estuvieron en el banquillo en el día de ayer. Más allá de los diferentes canteranos, yo hay cosas que quiero resaltar de los cambios de Xabi Alonso en los partidos de forma habitual. Ayer entró Mbappé, que vale, estaba claro. Mbappé volvía después de esa gastroenteritis que lo ha dejado fuera en la fase de grupos del torneo. Gonzalo García lleva muchísimos minutos acumulados, ¿vale? Cambio lógico. Luego el cambio de Modric es de manual, lo está haciendo siempre. Yo lo puedo entender en base a que, bueno, han compartido vestuario. Modric es una leyenda del fútbol y del Real Madrid. Yo creo que mientras esté, se merece jugar, aunque sea de vez en cuando. Y estoy convencido que Ancelotti mira al banquillo y dice: de lo mejor que tengo se llama Luka Modric, aunque esté, vamos, a 3 partidos de despedirse del Real Madrid como mucho y uno como mínimo, que es el Madrid que ha eliminado, básicamente. A eso está Modric, de despedirse del madridismo de forma definitiva. Y son los dos cambios muy obvios, pero a partir de ahí hay un elenco de futbolistas que están contando entre poco y nada, que nos hacen sospechar varias cosas respecto a lo que quiere Xabi Alonso o lo que yo creo que va a intentar de cara a un futuro. El primero de ellos lo he comentado antes, lo de Raúl Asensio. Para mí lo de Raúl Asensio está condenado ahora mismo a ser un jugador de maximísima rotación y un jugador que creo que por delante para Xabi Alonso va a tener a mucha gente. O sea, es que os lo digo en serio. Había dicho antes lo de Carvajal central, no me acuerdo ahora mismo quién. Creo que ha sido Peri, sí, ha sido Peri. Y estoy de acuerdo con él de que si Carvajal no es titular como central, yo creo que al menos va a ser un recambio habitual para el central derecho o para el carril derecho. Pero jugador, vamos, número 12-13, que cuando se lesione a alguien ahí va a acabar entrando. Digo si no es titular. Y el Militao, como se recupere bien de la lesión, también va a acabar siendo muy importante. Yo lo de Raúl Asensio lo veo complicado ahora mismo. Que tenga bastantes minutos. Y sobre todo comparando con la temporada pasada, donde fue la gran aparición del Real Madrid. Un poco lo que está haciendo Gonzalo ahora mismo. Luego, nombre más a tener en cuenta. Lo de Lucas Vázquez ni lo comento porque es un futbolista que se ve del Real Madrid. Y Ancelotti y Xabi Alonso le está dando cero confianza. No es como un caso Modric. Directamente Xabi Alonso está diciendo: mira, Lucas Vázquez a día de hoy ya ni me va ni me viene, sinceramente. Tema de Dani Ceballos es uno de los temas a tratar, porque ayer entró al partido, pero minuto 90. Y la verdad es que Dani Ceballos esté contando menos que Modric en este momento, y que su rol, el rol que está haciendo ahora mismo Arda Güler, es el que intentó Ancelotti la temporada pasada con Ceballos cuando estuvo sano. Y de hecho el mejor Madrid de la temporada pasada fue con Dani Ceballos estando sano. Claro, Dani Ceballos ahora mismo está plenamente recuperado. Es un jugador que pertenece al plantilla del Real Madrid, que se va a quedar y demás. Y sin embargo, Xabi Alonso le da entre 0 y 5 minutos. Insisto, Luka Modric, que se va a marchar, está claramente por delante y ha puesto a Arda Güler en un rol que nunca le hemos visto, a hacer de organizador, y que Ceballos no lo sea. A mí me parece una declaración de intenciones totalmente clara de que va Dani Ceballos. A Xabi Alonso tampoco ni le va ni le viene. Es un jugador que ahora mismo, por mucho que haya sido útil el último año en el Real Madrid y que yo lo hubiese seguido manteniendo en plantilla, yo creo que es que no pinta nada. Por un sencillo motivo: Dani Ceballos está sin contar con minutos, sin estar Camavinga. Cuando Camavinga se recupere y se acaba llegando Stiller, un mediocentro que creo que en Madrid alguien fichará ahí, Dani Ceballos es que no va a pintar nada. Se va a juntar con un posible fichaje Arda Güler, que hay que contarlo como mediocentro o centrocampista al menos, Valverde, Camavinga y Tchouaméni, que puede jugar en esa posición, incluso puede retrasar la posición de Bellingham. Es que no tiene sentido Ceballos a día de hoy. En el momento que Xabi Alonso se ha inventado un organizador que a él le convence más que Ceballos, como en Güler, Dani Ceballos ya no tiene hueco. Y sí, estoy de acuerdo con Peri, que ahora mismo, bueno, ya la está tirando Peri realmente, su carrera bastante al pozo. Bueno, sí, bueno, dinero se estará ganando bien, títulos se estará ganando bien,
Ahora bien, futbolísticamente, es un jugador que vuelve una vez más, después de muchos años en el Real Madrid, a no tener hueco, al menos de momento. Luego, a mí un caso que me da mucha atención es el de Brahim Díaz. Brahim Díaz ahora mismo está. El equipo está jugando en un esquema que él se podía venir muy beneficiado. Porque cuando el Real Madrid jugaba en 4-3-3. Venga, Raulín, sin ningún tipo de problema, que vaya bien. Cuando el Real Madrid jugaba en 4-3-3, Brahim Díaz no era ni un interior como tal, ni tampoco es un extremo derecho puro como tal. Y aún así era un jugador número 12-13 de la plantilla del Real Madrid. Ahora que el Real Madrid juega con un falso mediapunta derecho como es Bellingham y otro mediapunta izquierdo aunque con un rol distinto como es Vinicius, Brahim está contando menos. O sea, yo a Brahim en el rol que está teniendo ahora mismo Bellingham es que lo veo encajando de maravilla. Y no está contando, prácticamente. Y no está contando. No ha sido titular en ningún partido y ayer volvió a quedarse sin jugar. No sé si a vosotros os llama la atención lo de Brahim. Y además todo esto se está juntando en un momento importante. Y es que Brahim está en un segundísimo plano cuando le han quitado la competencia de Güler. O sea, cuando Güler ha pasado a otra posición y a otro rol, juega menos. Y otra cosa, está jugando poco. Y dice Peri, la cosa es que Bellingham se va a operar, lo mismo ahí entra. Y tiene razón, pero pasa otra cosa. Y se llama Franco Mastantuono. Yo ya lo dije cuando hablé aquí del fichaje de Mastantuono. A mí es un fichaje que me pinta realmente bien, que creo en su potencial, que creo en su talento, pero también os dije, ahora bien, llega a un rol que el Madrid lo tiene, para mí, vamos, más que completo, inclusive saturado. Vale, Arda Güler lo quieres ahora para hacer otra cosa. Ok. Pero es que Brahim no está jugando. Y llega Mastantuono. Es que creo que sinceramente Mastantuono llega a ser el suplente de Bellingham y a hacer de Bellingham cuando este no esté. Porque si la confianza fuese plena de Xabi Alonso en Brahim, Brahim estuviese teniendo minutos, entraría en algún partido, pero es que nada. Es que está como Ceballos, está que prácticamente no juega. Y eso que el Real Madrid tiene bajas o que tiene ciertos jugadores que se pueden marchar y demás. A mí me sorprende lo de Brahim. Me sorprende. Y luego lo que creo que cada vez nos sorprende menos y ya es una realidad, Rodrigo está apartado y fuera del Real Madrid. Está fuera del equipo. Seamos sinceros, no tiene ningún tipo de sentido. No lo tiene, no es justificable que Rodrigo esté en ese Mundial de Clubes como si literalmente fuese Víctor Muñoz. Yo sé que Víctor Muñoz ha hecho un temporadón en el Real Madrid Castilla, o sea, eso es una realidad, pero no deja de ser un extremo del Real Madrid Castilla que ha jugado minutos contados en el primer equipo, que debutó en un clásico y que ha jugado ahora algún ratito en el Mundial de Clubes. Pues Rodrigo está haciendo lo mismo. Fue titular el primer día y desde ahí ha tenido minutos contados en el partido anterior. Ya ha estado 2 partidos sin jugar. Y él, Rodrigo. Quien quiera ver que la situación de Rodrigo es normal, que no se engañe a sí mismo. No es normal que un jugador como Rodrigo no juegue ni un minuto. No es normal. Y está claro que pasa dos cosas. Uno, o Xabi Alonso lo ve y dice, este chico no está para nada y este chico está mentalmente fuera del fútbol ahora mismo, cosa que ya le habíamos visto en el final de temporada pasado. Rodrigo había dejado de competir, le hemos visto andar por el campo, le hemos visto literalmente ser un jugador apático, un jugador que ni intentaba un regate, un jugador que había dejado de jugar al fútbol literalmente hablando en muchos partidos. Punto número 1. Y punto también número 2, importante, la venta de Rodrigo por parte del Real Madrid es un hecho. Y es lo que dice Peri. Es normal cuando lo quieren largar.
Es entre comillas normal, Peri, porque yo lo entiendo que puede ser normal en algún caso concreto, por ejemplo, Ceballos. Si tú no cuentas demasiado con Dani Ceballos y lo quieres largar, tú coges claramente y le dirías a Ceballos, mira, no tienes hueco aquí, no vas a jugar, busca un equipo y demás. Pero es que Rodrigo no es Ceballos. Rodrigo no deja de ser uno de los extremos con más cartel del mundo, un jugador que ha sido titular en el Real Madrid de forma clara, un jugador que ha sido importante en títulos. Ha sido un jugador muy importante Rodrigo para el Real Madrid. Y un jugador con un cartel bestial. Que Rodrigo no juegue es llamativo, aunque lo quiera alargar. Porque creo que si tú no lo pones de titular, cuando siempre su rol ha sido de ser titular en los últimos años, ya se ha dado el mensaje de que tú con Rodrigo cuentas menos. Pero que no esté ni jugando, en un momento donde Mbappé está lesionado o venía de problemas físicos, pues, de la gastroenteritis y demás, y Endrick está lesionado, en un momento donde tienen dos atacantes menos, ni juegas tú. Ostras, es que eso es muy llamativo. Es muy llamativo. Yo creo que se une lo de que lo quieren largar, sí o también, lo cual eso le devalúa el precio. Porque si tú tienes a Rodrigo, un jugador que lo quieres largar, pero que está dentro de la plantilla, la gente de fuera lo puede querer y decir, bueno, es un jugador que está en dinámica. Pero claro, es que ahora mismo te llega, por ejemplo, para fichártelo a él. Arsenal, me lo invento. Y Arsenal dice, no, yo no te voy a pagar los 90 millones, 100 millones que a priori puede valer, te pago 60 y no te voy a pagar más, porque ¿para qué te voy a pagar más por un jugador que si no lo vendes para ti es un problema porque estás chupando banquillo sin contar y apartado del equipo? Y tú ya sabes que cuando hablo de apartado del equipo no hablo de que esté apartado literalmente. Hablo de un jugador que no cuenta para el técnico, pese a que por su estatus y su nivel a priori debería estar por encima. Y Rodrigo está en esa situación, sin jugar cuando es un jugador de un estatus y de un nivel claramente superior a su situación real y actual. Entonces, en base a esto, el hecho de que esté apartado prácticamente hace que si llega el Arsenal de turno para querer fichártelo, te diga, no, 90 millones no, 60, por ejemplo. Ahí es lo que me sorprende, que no me parece la gestión de Rodrigo lo más inteligente a nivel de marketing, a nivel para venderlo. Que entre por Vinicius en el minuto 75, 70, que sea parte de la plantilla, porque si Rodrigo se queda en el Real Madrid, tiene que ser un jugador importante. ¿Qué vas a tener? ¿A Rodrigo un año cobrando un pastizal siendo el jugador número 20 de la plantilla del Real Madrid? No es real eso. No es real. Por eso, creo que si lo tienes que intentar vender, que creo que todos estamos de acuerdo de que lo mejor para todas las partes es que Rodrigo se vaya, que no juegue ni un minuto y que parezca que sea un jugador del filial, no sé, a mí me llama la atención. Me llama la atención. Por eso creo que más allá de que haya que venderlo, Peri, no creo que sea el único componente eso, porque no es normal que cuando tú quieras largar a un futbolista que tiene mucho valor de mercado y mucho cartel, que ni cuente. Cuando el jugador directamente ni juega, es porque el propio entrenador está diciendo, no cuento contigo porque no te soporto verte en el campo. No tiene más. Y Xabi Alonso tendrá sus motivos porque Rodrigo está jugando muy mal cada vez que juega. 100%. Pero ya no es un toque de queremos venderte. Es un toque de que Xabi Alonso no cuenta con él a nivel futbolístico. De que no se crea Rodrigo siendo un jugador útil para él. Y que un jugador como Rodrigo no sea útil no tiene sentido. Eso habla de lo alejado que está Rodrigo a día de hoy de ser un futbolista profesional. Puedes estar mejor o peor, pero que un jugador con el talento, con el cartel y con el estatus que tiene Rodrigo Goes, que no sea ni útil, habla de que está fuera. Habla de que está fuera futbolística y mentalmente ahora mismo Rodrigo Goes. Y es una pena porque, como digo, el talento está ahí. Y creo que si se fuese a un equipo donde le diesen confianza, donde jugase en su posición y donde se invirtiese en él, podría romperla y ser de los mejores extremos del mundo. Pero es que ahora mismo no está poniendo de su parte porque pase nada. Y ya se le está castigando. Para mí lo que se le está haciendo a Rodrigo Goes en el Madrid es un castigo, y seguramente es un castigo justo que perjudica al propio Real Madrid, que es a donde yo voy. Así que para perjudicarse el Madrid a sí mismo, imaginad cómo estará Rodrigo, para que Xabi Alonso tome la decisión de que sea apartado inclusive.
Pero si es peor ponerlo por cómo está, ¿para qué? O sea, bueno, ¿para qué no? Sino por cómo está, ¿qué? Es que eso no va a pasar porque la gente ya sabe que Rodrigo está mal. Pero la gente sabe por qué Rodrigo está mal a nivel futbolístico y anímico. No es un tema de nivel. Porque del nivel de Rodrigo tú no dudas. O sea, creo que todo el mundo sabe lo que Rodrigo te puede dar a nivel futbolístico. Porque te lo ha dado ya en el Real Madrid. Incluso hemos visto meses de Rodrigo siendo un jugador bestial por jugar en su puesto sin que esté Vinicius. Recordad el pasado mes de diciembre, creo que fue. Si no me equivoco, no sé si fue noviembre o diciembre del año pasado o enero. De la pasada temporada. Rodrigo volaba de repente. Con confianza, en su mejor posición, siendo indiscutible. Volaba. Y de repente se volvió a caer cuando vuelve Vinicius, cuando vuelve a jugar en una posición que no es la mejor que la suya. Rodrigo tiene mucho componente mental en su situación actual. Entonces, cuando tú, el jugador ya has demostrado lo que es, por Rodrigo sabes que tienes que invertir. Yo si fuese un club de fuera, yo invierto por Rodrigo, vamos, sin ninguna duda. Pero cuando tú ves que el problema no está tanto en lo futbolístico y que no está mal futbolísticamente por estar fuera del equipo, sino que está aquí el problema, ya te cuesta más invertir. Ya te cuesta más invertir. Porque dices, ¿este chico es recuperable o está fuera del fútbol actualmente? Por eso es una mala señal que Rodrigo ni juegue. A mí cuando Rodrigo fue titular en la jornada 1 del Mundial de Clubes, a mí no me sorprendió y yo ya lo dije. Rodrigo mientras esté en el Real Madrid va a ser importante. Esté mejor, peor, sea más titular o menos, pero va a ser importante. Y sin embargo mirad cómo ha pasado la cosa en cuestión de 3 semanas. O 2, mejor dicho, menos tiempo aún. Ya está fuera. Pero está fuera a nivel mental y futbolístico. Porque ahora, estando fuera del equipo, a ver quién te paga un precio acorde al valor real de mercado de Rodrigo como para que el Real Madrid lo venda. Yo ahora mismo insisto, soy el Arsenal, que es uno de los que más se ha rumoreado, y yo no llego diciendo, venga va, si hago la apuesta por Rodrigo, 80 millones. Y que a Madrid te diga, no, 90. Y que al final se cierre por un precio similar. No, ahora soy el Arsenal y te digo, no, 60. Y el Madrid te dice, no hombre, es que Rodrigo cuesta más. Y el Arsenal te dice, lo que tú quieras, sí, pero lo tienes apartado y apestado sin poder jugar porque está fuera mentalmente del fútbol. Y el Real Madrid dice, no, es que prefiero venderlo antes que comérmelo cobrando una millonada y sin poder aportar nada. Pues te lo vendo por 65. Ahí está el punto. Es que cada día que pasa Rodrigo está perdiendo millones y millones de valor de mercado. Actualmente. Por un jugador que en su nivel es mucho mayor de lo que él realmente está perdiendo. Ese es el punto. Por eso me parece una gestión extraña, pero que no habla mal de Xabi Alonso, para mí habla mal de Rodrigo, insisto. Aunque le perjudica al Real Madrid, pero habla mal de Rodrigo. En fin, poco más a comentar del partido. El Real Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund en cuartos de final, porque el Dortmund le ganó a Monterrey ayer por la noche. Rememoramos la final de Champions de hace 2 temporadas, básicamente. Así que, bueno, a priori el Real Madrid sigue siendo favorito. Aunque después del Dortmund, ojo, porque el rival ya podría ser el Paris Saint-Germain. Pero, de momento el Real Madrid sigue en línea continuista, pero mejora. Mejorando, o como se diría habitualmente, progresando adecuadamente. Veo al Real Madrid como uno de los grandes candidatos, por supuesto, a llevarse este Mundial de Clubes.